Hola a todos, continuamos desde el GSIC 2026, este evento de Panduit que se desarrolla por 3 días para mostrar las innovaciones que vienen para el mercado latinoamericano. En esta oportunidad me acompaña Víctor Juárez, él es el encargado de la división de Data Centers en Panduit. Víctor, gracias por estar acá, por tu tiempo y el espacio para poder conversar. Luis, gracias por la invitación y sobre todo la oportunidad de conectar con tu audiencia. Gracias, Víctor, y precisamente pues vamos a hablar del tema de centros de datos, cómo han ido creciendo y evolucionando en Latinoamérica. Víctor, Panduit, ¿cómo ve este crecimiento en los centros de datos a nivel Latinoamérica? Cada vez vemos más centros de datos, pero también esta transformación y esta evolución en los centros de datos ya existentes. Sí, estamos viviendo un momento súper especial en temas del mercado de centros de datos en la región. Tenemos 3 hubs principales de inversión a donde están arribando inversiones de centros de datos. Brasil, México, Chile serían los principales. Estos en porcentajes de crecimiento estimado, tenemos una estimación de aquí al 2030 que seguirán creciendo al orden del 10%. De ahí identificaríamos un segundo bloque con hubs que también son súper importantes para las subregiones como Perú, como Colombia, Guatemala, ahí está posicionado. Ecuador tiene un lugar muy importante donde el crecimiento, si bien es por debajo del 10%, es un crecimiento significativo. Al final, ¿esto qué nos da? La posibilidad de tener actualmente varios segmentos de mercado, donde uno sería el segmento tradicional de infraestructura que ya teníamos y ahora este adicional que tiene que ver con todo lo que demandan centros de datos de colocation, hiperescala, los edge y los centros de datos enterprise, que ahí están disponibles y tienen que ser de muy alta disponibilidad. Un ejemplo son los que tienen los bancos. Ya, Víctor, mencionabas Guatemala. A nivel Centroamérica vemos que Guatemala va evolucionando también y creciendo en el tema de centros de datos, pero también está Costa Rica, también está Panamá. ¿Cómo ven eso en los países de Centroamérica? Súper importante la pregunta, porque dentro de este ecosistema de centros de datos, todos tienen su posición como jugadores clave. Decías Panamá es un hub muy importante que genera conectividad hacia la parte del Caribe, por todas las comunicaciones que tiene. Y Costa Rica es un caso súper especial porque además de tener también todo este ecosistema de centros de datos entre colocation y los edge, hay una base súper sólida de capacidades consultivas con empresas que hoy tienen ese know-how de cómo hacer esta labor consultiva de diseño y especificación. Ya, Víctor, ¿qué necesidades están viendo que tienen actualmente los centros de datos? Se han visto también los data centers obligados a evolucionar por todo el tema de inteligencia artificial, el crecimiento en transformación digital y todas estas nuevas demandas. ¿Qué necesidades están viendo ustedes que están teniendo estos centros de datos? Mira, se ha hablado mucho en este foro y en todos los que tenemos la oportunidad de participar sobre el incremento en demandas de energía. Creo que es una común que no solamente estamos experimentando en México, sino en toda la región. La necesidad de contar con un incremento en la disponibilidad energética para darle cabida no solamente a los centros de datos tradicionales, sino a los que están asociados o empezando a construirse asociados a inteligencia artificial. La inteligencia artificial como mínimo está demandando 4 veces más energía, 4 veces más enfriamiento y sería la base de inicio. Entonces nos da una buena pauta de por qué este incremento está demandando. Pero eso ya se ha hablado bastante. Hay otras necesidades que incluso van hacia las cuestiones más fundamentales de diseño. El gabinete, por ejemplo, está entrando en una fase donde debe de reestructurarse, debe de repensarse la concepción del gabinete. Este gabinete que generalmente veíamos de 60 centímetros de ancho, por supuesto que sigue siendo útil, pero mayormente para cuartos de comunicaciones. Si estamos hablando de un centro de datos, por ejemplo, con implicaciones de hiperescala, inteligencia artificial, el replanteamiento es diferente. Hablamos de un gabinete más ancho, más profundo, más alto, con mayor capacidad de carga y con la capacidad de recibir manifolds de distribución de enfriamiento líquido y todas las conexiones, los power cords. Entonces, eso nos da una pauta de qué está pasando. Ya, Víctor, se habla mucho del tema de inteligencia artificial y las cargas que esto representa para los centros de datos. ¿En la región ya hay data centers realmente dedicados a temas de inteligencia artificial? O sea, ¿sí ya lo podemos ver en Latinoamérica? Sí, la pregunta es súper interesante. ¿Por qué? Tuvimos una fase de 1 año y medio, 2, donde todos estuvimos explorando qué, sensibilizando. Después de ahí pasamos a la etapa de planeación, diseño conceptual. Ya en este momento estamos pasando del diseño hacia la ejecución.
ya empieza a ser una realidad. Ya empezamos a ver inversiones, no solamente de los centros de datos de colocation, hiperescala, sino incluso integradores de sistemas que hoy en día están invirtiendo para ya poner desarrollos, para poner maquetas, para poner centros productivos ya con inteligencia artificial. Entonces, esto que te digo nos da la pauta de lo que está pasando, no solamente en la parte de los operadores, la comunidad de integradores de sistemas ya está también en esto. Ya, Víctor, mencionabas el tema de los data centers, los grandes data centers, pero también los centros de datos que construyen las propias empresas siguen siendo importantes en la actualidad, o ya todos están migrando a un centro de datos como tal. Tuvimos un fenómeno que fue este fenómeno de nube. Fenómeno de nube lo que hace es buscar llevar las cargas a la nube, pero después viene el tema de ciberseguridad. Entonces, ¿qué ocurre con ciberseguridad? Nos obliga a repatriar parte de la infraestructura para cuidar la ciberseguridad. Entonces, son más vigentes que nunca, si bien se han hecho más compactos, pero tienen también que tener una alta disponibilidad. Entonces, ahí están presentes. Si ustedes lo analizan, tenemos muchos temas de transformación digital que hoy estamos experimentando y a veces no somos conscientes que detrás hay una infraestructura de un centro de datos. Ejemplos, todo lo que está ocurriendo en los almacenes inteligentes demanda una infraestructura similar a un centro de datos, que si bien algunas cargas están allá en la nube, otras están físicamente en un centro de datos. La banca, por ejemplo, es un segmento que nunca deja de tener dependencia de sistemas críticos como el centro de datos. Ya, Víctor, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se dirige la industria de los data centers? ¿Cuáles son esas grandes tendencias que ustedes miran en el horizonte? Híjole, es interesante porque estamos en una infancia de los centros de datos, ¿sabes? Empezamos en la industria por generar cuartos de comunicaciones, equipamiento switch para conectar dispositivos finales. Y eso nos dio la pauta para generar infraestructura. Después empezaron a generar centros de datos tradicionales que estaban en los edificios. Después, esta transformación digital, la transformación de las fuerzas de trabajo, nos lleva a tener centros de datos de colocación de hiperescala. Después, la parte de inteligencia artificial nos lleva a desarrollar un sabor nuevo de centro de datos, que es el de infraestructura de inteligencia artificial. Pero eso no es todo. A veces caemos en cerrar la perspectiva de que estamos en el pináculo de todo lo que podemos conseguir, y no es así. El siguiente paso, centros de datos de computación cuántica, que si bien no van a tener un nivel comercial como lo tenemos hoy con los hiperescalas, sí va a ser un segmento adicional de centro de datos que, como todos los casos, pues estará enfocado en mejorar la experiencia humana, porque nos va a llevar a tener la posibilidad de explorar curas para enfermedades que probablemente hoy no se tienen esas curas, predicciones del clima, por ejemplo, para aplicaciones agrícolas. En fin, hay un campo de aplicación muy grande y vamos hacia allá. Ya, Víctor, ¿y cómo se prepara Panduit para responder a estas demandas, a estas nuevas necesidades en los centros de datos? Yo destacaría dos ejes. El primero tiene que ver con hacer ejercicios de la voz del cliente. Yendo ahí donde está el cliente, entendiendo qué necesidades tiene, porque me encanta la pregunta. Nuestro ADN es de innovación, pero nuestro mayor reto es comprender en conjunto con nuestro cliente qué significa para él esta innovación. Una vez que en conjunto lo entendemos, entonces llevarlo para desarrollar iniciativas de crecimiento e inversión. Ese es un primer ejercicio, la voz del cliente. Lo segundo, generando un portafolio de soluciones que cumplan las demandas del mercado. Hoy nosotros estamos teniendo nuevas adiciones en la línea de gabinetes, por ejemplo, para soportar los requerimientos de inteligencia artificial. Estamos generando soluciones de distribución de energía de última generación para alimentar los campus del futuro, con generación de energía por pulsos, un sistema que se llama Fault Managed Power System. Y finalmente, pues es esta visión estratégica que empata con lo que estamos viendo globalmente y que está sucediendo aquí en la región. A mí me encanta la región porque si la vemos en términos de infraestructura, están sucediendo cosas súper interesantes en el cono sur, en la parte de Colombia, de Ecuador, en México tiene sus características, Brasil las tiene, el propio Caribe lo tiene, entonces estamos en un momento muy interesante. Ya. Muchísimas gracias, Víctor, y a todos los que nos están viendo, pues sigan atentos de lo que está ocurriendo en el GSIC 2026. Víctor, si quieres agregar algo. Solamente destacar que en los últimos años hemos generado inversiones súper importantes para empatar con estas necesidades de mercado. Entonces, como organización, como infraestructura, estamos listos para cubrir los requerimientos del hiperescala, del colocation, del edge, en fin,
ahí estamos disponibles. Gracias, Víctor, y muchas gracias. Sigan pendientes de las redes sociales de Revista IT Now.